Gracias, señora presidenta. La verdad es que si después de que hace un momento estas Cortes parece que han sido capaces de algo que teóricamente, según ponía, es tan difícil como modificar el Código Penal, creo que y espero que ahora sean más capaces todavía de algo que es muy sencillo, porque realmente la propuesta que subo a defender ahora mismo es tan sencilla como que la Generalitat pague lo que debe. Es tan sencillo como cumplir lo que antes era un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, pagar las deudas. Por eso espero y deseo que, si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, también pudiésemos serlo en esta. Porque es necesario que la Generalitat entienda, que el Consell entienda, que cada vez que se retrasa un pago a un proveedor, lo que está haciendo es generando y añadiendo más tensión a las empresas que lo están pasando mal. Si hay algún problema en la economía hoy en día es el de la liquidez. Y hoy, desde esta tribuna, se ha hablado de una forma totalmente frívola de la situación internacional y de la situación crisis que estamos pasando. Ayer también el señor el portavoz del Partido Popular económico, no sé si el máximo o el mínimo, porque como hubo una referencia a los portavoces máximos económicos, ayer el señor que hacía de portavoz económico del Partido Popular también frívolamente decía que el problema de que los mercados internacionales no nos presten es por culpa de Zapatero y es por culpa que no nos prestan. Pues mire, si hay alguna unanimidad entre los analistas económicos es que efectivamente esta economía, la economía española, está excesivamente apalancada. La deuda de la economía española, la deuda externa en su conjunto, es 400 veces el Producto Interior Bruto. 400 veces, es decir, que tenemos que producir 4 años de producción para pagar la deuda externa. Pero ¿sabe lo que pasa? Que los famosos mercados internacionales que están generando tantos titulares hoy en día, es verdad que se están fijando en la deuda pública española, lo que se llama la deuda soberana. Pero esa deuda pública española, esa deuda soberana, solo supone el 60% de ese 400% del PIB. Solo el 60%, que es mucho menos porcentaje que la gran mayoría de los países europeos, que es un porcentaje muy bajo. El problema del endeudamiento de nuestra economía es el endeudamiento privado, que es ese 340%. El 90% es el endeudamiento de nuestras familias. El 110% el endeudamiento del sistema financiero y el 140% es el endeudamiento de las empresas públicas. Por eso estamos viendo una situación difícil y preocupante, porque nuestra economía está apalancada, insisto, el 340% fruto del mercado privado, no de la deuda soberana. Esto hay que verlo, por tanto, en el contexto que ha pasado en estos años, un contexto de liquidez y de dinero barato. Y en ese contexto de dinero barato en el que hemos vivido desde los años 90, hay unos que lo han propiciado más que a otros, sobre todo aquí. Y aquí, en esta comunidad y en estas tierras, sabemos mucho de aquellos que han propiciado ese dinero barato y ese vale la pena endeudarse para el futuro. Aquí, en esta misma tribuna, durante mucho tiempo hemos oído al que entonces era portavoz del Partido Popular, que hoy se sienta en la última fila de esa bancada, oíamos cuando se enorgullecía y decía: da igual la deuda que tengamos, total da igual, si los intereses son muy baratos y pagamos muy poco por intereses. Fruto de esas cosas es la situación de la que estamos aquí. Por eso que unos tienen, como es su caso, más culpabilidad que otros en haber propiciado la situación actual. Antes yo le decía que no se trataba de una propuesta nueva ni compleja, que se paguen las deudas, ni siquiera nueva en esta tribuna, porque se ha presentado más veces. Tanto mi grupo como el resto de la oposición ha presentado más veces y ha planteado la necesidad de que la Generalitat Valenciana pague sus deudas. No es posible seguir así. Podemos sacar titulares y titulares, ya no de que lo dicen los socialistas, no de que lo dice la oposición, sino de que los interesados denuncian las deudas de la Generalitat Valenciana. Hoy mismo, en todos los periódicos de esta comunidad, figura los 5 millones que se le debe a la Generalitat Valenciana de todo el año del plan de ayuda al automóvil a los concesionarios. Hoy mismo. Podríamos hablar durante esta misma semana de los más de 3 millones de euros que la Generalitat Valenciana debe a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ojo, en gasto corriente, esos 3 millones de euros que los ayuntamientos deben a su vez a pequeñas empresas, a pequeños proveedores en sus distintas localidades, que son los que a la postre están sufriendo la crisis y que son los que tienen que cerrar al final la persiana
porque no pueden seguir acarreando con las deudas de la Generalitat Valenciana. Mire, hace un momento el presidente Camps decía que hablaba de solvencia al hablar en esta tribuna, que ya es bastante que sea él el que hable de solvencia, y decía que había que ser consciente que lo que se decía en esta tribuna tenía incidencia real en la economía. Lo ha dicho el presidente Camps. Es verdad que lo ha dicho junto con otras barbaridades, pero bueno, lo ha dicho. Pues mire, el 9 de marzo del 2009, cuando estábamos inmersos en lo más profundo de la crisis, y cuando la Generalitat llevaba más de 10 meses sin pagar nada de nada, el portavoz económico del Partido Popular, en aquel momento era el señor Mariolano, el portavoz económico decía, y leo literal, aquí los proveedores de la Generalitat no ven un problema. Eso. Entre el sistema de confirming y los plazos de pago que habitualmente se maneja, los proveedores no ven que exista problema ninguno. Y la prueba la tiene que en las conversaciones que tienen los responsables de la Generalitat con los agentes empresariales, con fundamentalmente los agentes empresariales y sobre todo aquellas que cuentan con mayores proveedores de la Generalitat, como pueden ser las empresas de la construcción, nunca se plantean este tipo de cuestiones porque están razonablemente contentos con los pagos que se realizan. Esto lo dijo el señor Mariolano el 9 de marzo del 2009. Esto, al día siguiente, fue motivo de portada en todos los medios de comunicación, porque los proveedores de la Generalitat Valenciana se sintieron insultados de ver que su representante decía que encima de que no estaban cobrando, que encima estaban contentos. El 21 de mayo del 2009, el que habla de solvencia y que dice que hay que decir verdad cuando sube a esta tribuna, el señor presidente, que es el que dice que hay que decir verdad cuando sube a esta tribuna, el 21 de mayo del 2009 dijo el presidente Camps en esta tribuna: pues bien, les anuncio un plan de anticipos de pagos al sector público para que todas aquellas empresas que trabajan en concesión o por adjudicaciones de la Generalitat Valenciana tengan la financiación necesaria y la tranquilidad para seguir trabajando con una administración eficiente, seria y potente como es la Generalitat Valenciana, para garantizar la agilidad de pagos y para reducir los costes financieros. Aplaudiments, pone en el diario de sesiones, porque es lo que ustedes sí que saben hacer. Aplaudir, aplaudieron. El 9 de marzo el señor Mariolano decía que estaban contentísimos todos. El señor Mariolano, que es el portavoz de Economía, secretario de Economía de su partido. El 21 de mayo el señor Camps aquí dijo que se inventaba un plan para pagar lo que debían, porque obviamente no estaban tan contentos, ¿vale? Vamos a cosas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a pesar de sus aplausos el 21 de mayo, ese plan de agilización que aquí dijo, que además dijo aquello de seguimos gobernando, pues no, seguimos haciendo planes según se nos van ocurriendo, a pesar de aquello, a pesar de esa promesa aquí en esta tribuna, que como dice él, debería tener efecto real en la economía, a pesar de esa promesa, hasta el 26 de febrero, donde llegó el vicepresidente Guadiana, que aparece, desaparece, el vicepresidente económico que igual está o no está en función de la agenda del presidente. Si está el presidente, no está él. Si está él, no está el presidente. Y si hay que hablar de cajas de ahorros, no viene, que eso es lo que suele ser habitualmente, lo que suele hacer el vicepresidente Guadiana. Bueno, pues desde el 21 de mayo del 2009, donde el presidente Camps anunció el plan de agilización de pagos, hasta el 26 de febrero de 2010, no se supo nada de ningún plan de agilización de pagos. No se supo nada. Y lo que es peor, a los que les debía dinero a la Generalitat Valenciana tampoco supieron nada de cobrar sus deudas. No se supo nada. Pero eso sí, el 26 de febrero de 2010, acuciado por el Gürtel y acuciado por las denuncias de inactividad, tenían que hacer algo y el vicepresidente Guadiana presenta un plan de agilización. Un plan de agilización de pagos que tiene 4 ejes. Lo dice él, tiene 4 ejes. Primer eje, que la Generalitat va a avalar a las empresas públicas. Anda, si es lo que lleva haciendo desde los siglos de los siglos. O sea, que para pagar a las empresas privadas, el eje primero es que la Generalitat va a darle 421 millones de avales a las empresas públicas. Vale. Segundo eje, que el Instituto Valenciano de Finanzas va a darle préstamos a las empresas públicas. Anda. O sea, para que cobren las empresas privadas, primero se les avala a las públicas, luego se les da préstamos a las públicas. Vamos bien. Tercer eje, que para que las empresas privadas cobren, vamos a ampliar el confirming, es decir, el descuento bancario. Oiga, usted tiene una factura, yo a usted le debo dinero, vaya usted al banco, le paga usted lo que le corresponde al banco y así el banco le anticipa. Sigue siendo deuda para la Generalitat Valenciana, pero afortunadamente el proveedor cobra. Ojo, eso antes lo hacían solo para la sanidad, con un coste, a raíz de este plan lo amplían para todos y el coste obviamente se lo trasladan al pequeño y mediano empresario.